40 pertsona inguru bildu dira Aldezarreko laugarren auzo eztabaidagunean. Han, plazara proiektua eta Lapiperrikaren hiri baratzari buruzko informazioa jaso dute. Y ahora mismo estamos en esa tercera fase donde se tienen en cuenta esas propuestas de usos y espacios de la primera fase y ese borrador de documento de gestión provisional. Hemos tenido más de 30 institutos, colegios, entidades sociales, organizaciones que nos han visitado, algunas para conocernos y otras para desarrollar actividades dentro de la huerta. Oraingo honetan, auzoko arazoak lantalde txikien bitartez landu eta gero adostutakoak azaldu dituzte. Lantzeko gaiak mugikortasuna, pisu turistikoak eta zarata. Hemos conseguido 3 consensos, que uno de ellos es pues que tanto vecinas, comerciantes y hosteleras nos necesitamos unas a otras y queremos un casco viejo vivo, aparcamientos en las periferias, más información en cuanto del plan de amabilización. Veíamos regular las viviendas turísticas, pues, también limitar no solo que sea los primeros pisos, como es una de las propuestas de la nueva normativa, sino también en metros. Ayudas para las personas que quieren acceder a un alquiler, porque cada vez son más caros y es más difícil acceder a ellos en este barrio. Yo creo que sí que ha habido consenso y estaba muy claro en el tema del ruido. El principal problema es la ordenanza, es decir, hay muchos problemas de cumplimiento de la ordenanza. Galderen txandan, liburutegia eta elkarbizitza. Que es que ha habido un convenio entre el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Iruña para avanzar en el tema de la biblioteca, y el personal que han contratado, en concreto el Ayuntamiento de Pamplona, ninguna de las personas es euskaldun. Pero sobre todo que la biblioteca se abra de una santa vez los fines de semana, que todos son buenas palabras desde hace unos cuantos años ya. Que las comunidades de vecinos sean soberanas a la hora de hacer sus estatutos para poder decidir si quieren o no tener un piso turístico en ese edificio. Entonces, la pregunta es cuándo va a haber una solución y nosotros vamos a poder seguir viviendo y descansando en nuestras casas en el casco antiguo, porque yo no quiero cambiar tampoco ninguna ordenanza, es que están escritas todas, muchas, hay demasiadas leyes, pero el problema es que no se cumple ninguna. Manuel Millerak, auzo zinegotzi bezala hasten zenak, arazori konpontzeko bitartekaritza lana egiteko konpromiso hartu du liburutegien sarearekin eta udaltzaingoarekin.